¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este nuevo día, una nueva oportunidad de poder estar compartiendo estos espacios con ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar pendiente de todo lo que estamos preparando para ustedes. Y en este espacio quisiera que pudiéramos de alguna manera poder dedicar unos minutos de la mañana, no sé en qué momento del día estés viendo esto, pero es justamente el momento ideal para que podamos separar un espacio para Dios, para buscar conectar con Él, con sus principios y también poder intentar acercarnos un poco más a la espiritualidad, conectar con aquellas cosas que también son necesarias para nuestro espíritu. Y de alguna manera, el otro día estaba pensando un poco en aquellas cosas que tenemos que atravesar como seres humanos, en aquellas cosas que de pronto a veces no logramos entender, no logramos identificar, y en aquellas palabras que comúnmente utilizamos cuando se trata de relacionar nuestras experiencias con, con Dios. Hay frases que comúnmente utilizamos y es que si estamos atravesando por un momento de dolor, un momento de dificultad, a veces utilizamos la palabra de, o esa frase de decir, Dios, ¿qué querrá enseñarme con esto? Y nos hemos enseñado a nosotros mismos que eso es una muy buena manera de asociar nuestras circunstancias con lo que Dios puede hacer en nosotros. Y si bien es cierto, Dios puede utilizar nuestra situación como un canal de aprendizaje, muchas veces nuestra perspectiva acerca de Dios es lo que ha afectado tanto nuestra relación con Él. Y es lo que yo quisiera que pudiésemos empezar a desglosar en una serie de temas que quiero ir compartiendo con ustedes en estos espacios, poquito a poco, siendo muy concreto, muy específico y no alargándome tanto y generando tantos contextos para que podamos ser aún mucho más receptivos con lo que necesitamos aprender. Así que antes de empezar yo quisiera que pudiéramos hacer una pequeña oración y la oración es la siguiente. Dice: Señor, yo te doy muchísimas gracias porque conocemos, Padre, que tú tienes una intención con nosotros. Quieres amarnos y tener una relación con nosotros de manera genuina. Y es por eso que nosotros queremos buscar tu presencia, conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida y poder amarte de una manera genuina. Señor, nos acercamos a ti entregando todas nuestras preocupaciones y cargas y queremos separar este espacio, este tiempo para buscar tu presencia y entender aquellas cosas que nos quieres enseñar. Señor, te amamos y te pedimos, Padre, que quites de nosotros toda distracción y toda aquella cosa que puede separarnos de ti por un momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como ustedes lo pueden ver en el tema, el título del tema dice: Dios no está enojado. Y, y yo no sé si muchas veces nosotros, como seres humanos, pensamos que Dios es un Dios de juicio, un Dios que está al pendiente de aquellas cosas que Él necesita o requiere que tú hagas para Él. Y hay muchas personas que piensan de esta manera. Piensan que probablemente Dios esté sentado en su trono allá en el cielo y esté como con un libro y con sus ángeles alrededor pendiente de qué es lo que hace cada ser humano, cómo comete errores, malas decisiones, y con base en todas estas cosas va anotando eso en su libro y va teniendo un registro de aquellas cosas para después juzgarnos. Y créanme que hasta no hace mucho tiempo yo diría que muchas personas podían llegar a pensar esto de esta manera. Tal vez por la forma cultural en la que aprendimos ciertas cosas. La verdad no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que hay una realidad, y es que la forma, la perspectiva en la que nosotros entendemos a Dios y lo conocemos es directamente proporcional a nuestra relación o la forma en la que
nos queremos relacionar con Él. La perspectiva de Él nos genera a nosotros una idea de lo que podemos generar en la relación que tenemos con Él. Y bueno, dejando un poco de lado esto, a forma de introducción, quiero entrar como con un ejemplo, como un contexto más aterrizado para que podamos empatizar un poco este diálogo. Y bueno, personalmente yo no tengo hijos, tal vez ustedes sí tengan la oportunidad o de decir que tienen hijos o saben de alguien que los tiene, pero yo en estos momentos considero que hoy en día tener una mascota es similar, es considerado como un hijo porque hoy en día se requieren muchos cuidados con los animales, hay que estar pendiente de muchos detalles y hemos humanizado mucho a los animales, así que yo siento que en este momento una mascota es como un hijo. Y bueno, Zeus tiene un amigo, él se llama Pitu, y por estos días estuvo muy enfermo. Lastimosamente, el perrito tuvo una enfermedad muy cachorro y difícilmente pudo como superarlo de la mejor forma. Y esto le provoca a él ciertos ataques, ¿no? Y bueno, yo me di la tarea de estar muy al pendiente de él y como ayudarlo en todos sus cuidados, y me di cuenta que realmente en algunos momentos pareciera que fuese insuficiente lo que uno hace. Y uno siente una impotencia porque uno piensa que de pronto si haces ciertas cosas y tienes ciertos cuidados con él, esto va a evitar que él convulsione. Pero a pesar de todo y a pesar de todos los esfuerzos, parecía que no hubiese un resultado, ¿no? Una respuesta. Y su mamá es experta generando cualquier contexto o asignar cualquier contexto, cualquier situación que está pasando con su estado de salud. Entonces, por ejemplo, si el perrito está temblando, pues probablemente es que tenga frío. Entonces hay que ponerle la mantica. Al perrito hay que darle una pasta cada cierta cantidad de horas. Entonces la pastica pues hay que dársela con pollito para poder que el perro se la coma. Y así sucesivamente muchísimos cuidados. Hay que ponerle música para que se relaje. Él de pronto necesita acostarse en la cama. Y esto pareciera irrisorio, pero realmente es el esfuerzo y la preocupación de que el perro, que Pitu esté bien. Y yo siento que muchas veces nosotros nos podemos sentir de esa manera con muchas cosas en nuestra vida, no solamente con nosotros mismos, sino también con aquellos ideales que tenemos en nuestra cabeza. Hay momentos en los que piensas que es insaciable poder cumplir todos esos estándares que nos ponemos a nosotros mismos, pero también sucede en nuestra relación con Dios. Muchas veces somos como esos hijos que luchan contra sus padres porque no entienden, sienten un juicio de parte de ellos, sienten que tienen que cumplir con ciertas cosas para poder sentirse suficientes, y eso genera una fricción enorme. Y hay personas que asignamos toda esta frustración a Dios y parece que tuviéramos una relación con Dios insaciable. Cada que le doy más de mi vida pareciera necesitar aún más. Yo me levanto todos los días, oro, leo la Biblia, estudio la palabra, intento ser un reflejo de lo que es Dios en mi vida para otras personas, acompaño a esas personas, intento ser un buen consejero, una buena persona para estas personas que me rodean, comunicar el mensaje y cumplir con cada uno de los mandamientos, las exigencias, y se vuelve como una carga para muchas personas porque sienten que cada vez se les exige más. ¿Cuántos de ustedes han entrado a participar de esta comunidad o de cualquier otra
y han sentido que de golpe sienten un gran compromiso con muchas cosas y entonces ahora tienes que hacer esta cosa, tienes que hacer lo otro. Cuando era presencial, entonces tienes que servir, tienes que hacer la oración inicial, o no, tú te encargas de organizar las sillas, o no, tú te encargas del sonido. Y entonces quieres hacer parte de la alabanza, entonces tienes que sacar un día adicional a los días que se hacen las reuniones para ensayar, y tienes que preparar un tema porque vas a dar el devocional de tal día. Y tienes que hacer las cápsulas y tienes que hacer tal cosa y si hablamos desde la virtualidad, la publicación y tal cosa y lo otro, y entonces todo eso pareciera generar una carga enorme en nuestro corazón, en nuestra mente. Sentimos que a veces pareciera un Dios insaciable, que damos y damos y damos y nunca es suficiente. Y no saben lo difícil que es vivir con este pensamiento acerca de Dios. Un Dios que constantemente pide aún mucho más de ti y pensamos que nunca es suficiente y no sabemos cuánto nos afecta esa manera de pensar. Y es muy común que a lo largo de la historia los seres humanos estemos intentando torcer el brazo de Dios y de los dioses que en ese momento existían para la cosmovisión de los pueblos, torcer la voluntad de Dios a su favor. Incluso habían dioses que exigían para sus pueblos ciertos sacrificios. Entonces habían personas que dentro de los pueblos se encargaban de gestionar todo lo que eran los sacrificios. Sacrificaban animales para poder tener ciertos beneficios, cierta prosperidad. Y como veían que de alguna manera a ellos les funcionaba esto, entonces lo seguían haciendo. Incluso habían algunos dioses que pedían más y más sacrificios al punto en el que llegaron a pedir el primogénito de sus hijos. Imagínense que ustedes no pueden tener hijos y de repente logran concebir uno y el Dios en el que usted cree le exige que ese hijo sea un sacrificio para él. Eso de pronto hoy en día puede ser visto como algo completamente atroz y es verdad, pero para esa cosmovisión era algo muy natural. Y yo quiero que lo podamos evaluar en Génesis 22, del 1 al 14. Hay un contexto muy bonito acerca de una historia muy conocida de Abraham y su hijo. Y ahí podemos ver cómo ese contexto cultural de ese entonces, los sumerios, Egipto, todo esto, toda esta mezcla cultural, los asirios hacían de alguna manera una influencia cultural en los pueblos de ese entonces, y cómo estos personajes bíblicos que sirvieron para grandes historias dentro de la Biblia aún estuvieron también inmersos en ese contexto. Leamos juntos, por favor, Génesis 22 del 1 al 14. Y vamos a irlo fraccionando para no leerlo todo de golpe. Y quiero que leamos los primeros 4 versículos. Dice Génesis 22 del 1 al 14, la nueva versión internacional, perdón. Dice: pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Imagínense esto. Yo siento que la perspectiva de este relato es un Dios queriendo enseñarle algo a su hijo. Y Dios
se compromete tanto con la enseñanza que quiere que Abraham pueda vivirlo en carne propia. Y Dios le dice a Abraham, hey, yo quiero enseñarte algo. Y es algo diferente. Y quiero demostrarte que yo soy un Dios diferente. Probablemente Abraham ya conocía cómo funcionaban de alguna manera los dioses de ese momento, bajo la cosmovisión de ese momento, entendiendo que habían ciertos pueblos y cada pueblo tenía su propio dios, y que dependiendo de las exigencias de sus dioses, asimismo ellos actuaban para tenerlos desde bajo como su favor. Entonces Abraham sabía de alguna manera todo este contexto y entendía que probablemente este Dios en el que él estaba creyendo era uno más que todos los dioses que habían en ese momento. Y Dios le pide a Abraham su primogénito. Y él no dice ni sí ni no. En el relato en ningún momento dice Abraham se enojó, se frustró, se sintió mal. Y la enseñanza que comúnmente se ve bajo este relato es hablar de la fe de Abraham, hablar de cómo fue obediente, no cuestionó las órdenes de Dios. Y eso está bien, pero siento yo que no es la única enseñanza que podemos extraer de este pasaje. ¿Por qué Abraham no pone en tela de juicio lo que Dios le está pidiendo? Pues él entendía que los dioses de ese momento pedían sacrificios, era algo completamente natural. Él culturalmente estaba acostumbrado a esto. Y de alguna manera esto era lo que hacía que él simplemente, al recibir la orden, tomara sus cosas, se preparara para el sacrificio y saliera a la mañana siguiente a cumplir con esa orden. Y qué difícil es cuando tienes una relación con un Dios insaciable, ¿verdad? Pero esa relación con esos dioses de alguna manera también hace referencia a aquellos ideales que nos hacemos en nuestra cabeza. A veces culpamos a Dios por ciertas cosas, pero también nos culpamos a nosotros mismos creando dioses en nuestra mente que nos impiden poder vivir de una manera tranquila. El Dios del éxito, por ejemplo, el de tus sueños, o la validación, la aceptación. Todas estas cosas a veces nos juegan una mala pasada en nuestra mente y nos impiden poder avanzar. Sentir que nuestra relación con Dios es una relación genuina, una relación de amor, una relación en donde hay una comunión. Porque esos dioses que generamos en nuestra mente nos cuestionan todo el tiempo y nos juzgan. Entonces puede pasar una situación hipotética como la siguiente. Te va mal en el trabajo o perdiste tu trabajo. Las cosas no están funcionando bien, tienes deudas, tienes problemas en la familia. Sientes que todo está patas para arriba, como dicen. Y cuando intentas relacionarte con Dios y tomas un momento de tu día para buscar la presencia de Dios, automáticamente esos dioses en tu cabeza empiezan a cuestionarte, a decirte, ¿pero qué le vas a pedir a Dios si mira cómo estás? ¿Para qué? ¿Cuál es el significado genuino de buscar a Dios todos los días si no vas a sentir que realmente Él te está ayudando? Y comienza a cuestionarte, a acusarte. Y todos esos estándares que generamos en nuestra mente impiden que podamos acercarnos a Él, entregar nuestras cargas y sentir un descanso. El Dios del éxito, el Dios de tus sueños, el Dios de la validación, el Dios de la aceptación. Porque no importa cuánto hagas, pareciera que nunca será suficiente. Y los vacíos que son creados en nuestro interior, por lo que sea que hayamos llamado dioses, te puede meter en una constante búsqueda de saciarlo. Y cuando esos estándares están muy altos y de la escala del 1 al 10, esos estándares están en el tope, es decir, en el 10, y lo que nosotros somos puede llegar a un 2, de ahí hacia arriba es el nivel de frustración que tenemos en nuestra vida.
y convertimos eso en un Dios, lo entronamos allí y lo convertimos como en lo único realmente importante en nuestra vida. Y cuando las cosas no funcionan bien, entonces sentimos que tenemos que dar más y tenemos que dar más y tenemos que dar más y nos cansamos porque van a haber cosas que no van a depender de nosotros. Y ese mismo éxito de pronto que has convertido en tu Dios, que te exige y te eleva a los estándares una y otra vez, te va a llevar a la frustración. Y esto trasladado a la vida espiritual es lo mismo que sucede con Dios. Muchas veces sentimos que todas esas exigencias nos encapsulan, nos encarcelan y nos impiden poder conectar con Dios de una manera genuina. Abraham está acostumbrado a que los dioses le pidan. Y por eso el sacrificio que Dios le estaba pidiendo en ese momento de su hijo Isaac no era una novedad. Probablemente él pudo haberse sentido de X o Y manera, no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice textualmente. Pero él ya sabía que era una exigencia más y él estaba dispuesto a hacerlo porque quería tener a Dios de su favor. Pero Dios quiere que Abraham viva aquello que él le quiere enseñar en carne propia, que se apropie de esa experiencia y que entienda que Dios es un Dios diferente. Dios no quiere tu sacrificio. Y muchas veces podemos entronar nuestras deudas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones como lo más importante en nuestra vida, pero en realidad Dios te dice, hey, yo no quiero tu sacrificio. En el relato, posteriormente, sucede algo muy especial que quiero que hablemos en un momento. Pero antes de eso, la pregunta que se puede generar a raíz de yo decirte que Dios no quiere tu sacrificio puede ser, entonces no tengo ningún tipo de responsabilidad. Porque vemos muchas personas que podemos estar viendo estas transmisiones, conectarnos a este video y ya. Y si de repente se me pasó, pues ellos todos los martes, los jueves y los sábados hacen transmisión, no hay problema. Pero se trata también de un balance. Y de esto quiero hablar un poquito más allá. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Cuando tú eres una persona libre, entonces comienzas a hacer las cosas por amor y no por obligación. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento a Abraham. Él quería enseñarle que la relación con Dios se trata de una relación por amor. Y el amor exige que van a haber momentos de cansancio, van a haber momentos de dolor, de frustración, de no entender, pero aún así la decisión de haber amado a Dios nos hace saber que hay ciertas cosas que vamos a tener que hacer, a pesar de que no las sintamos, a pesar de que nos sintamos cansados, a pesar de que no entendamos o que sintamos que la carga es muy pesada. Porque el compromiso de amar exige que estemos para los momentos buenos, para los momentos medianamente buenos y para los momentos que no son buenos. Cuanta más libertad tienes, más posibilidades tienes de que seas una mejor persona. Por eso en esta comunidad a veces no nos preocupamos tanto por, es que tienes que estar en la iglesia, tienes que estar comprometido con lo que hacemos, tienes que hacer. Y si te vas, entonces no estás haciendo las cosas bien. Tú tienes completa libertad de irte y de volver. Siempre vas a ser bienvenido. Y esta es tu casa. Y queremos enseñarte y cultivar espacios en los que puedas sentirte bien, pero también espacios en los que puedas aprender y darnos cuenta que de eso se trata la vida. Que no entronemos en nuestra mente dioses y cosas que nos pueden estar juzgando todo el tiempo y generando un estrés, generando una insatisfacción, una frustración. Eres libre. Dios te está diciendo en este momento, eres libre. Y quiero que mi relación contigo sea una relación por amor y no por obligación. En donde entiendas que no quiero tus sacrificios. Yo lo único que quiero
es que estés dispuesto a seguir mi voluntad. Y yo me voy a encargar de todos los detalles, no te preocupes. Cuanto más libre eres, más consciente te vuelves de que las decisiones que tomas tienen que ver más contigo y no con aquellas cosas que debes alcanzar. Se trata de ti y no de lo que tienes para ofrecer. Porque si Dios fuese un Dios que solamente se encarga de aceptarte en la medida en lo que tú puedes ofrecer, entonces realmente ese Dios no sería un Dios diferente a cualquier persona como nosotros. Porque estamos acostumbrados que los seres humanos tenemos valor en la medida en que tenemos algo que ofrecer. Pero cuando no tenemos nada que ofrecer, o no es lo que la gente espera que ofrezcamos, entonces carecemos de valor. Pero Dios te está diciendo, hey, ya, no te preocupes por aquellas cosas, aquellos estándares, aquellos dioses que quieres perseguir todo el tiempo. Yo no estoy exigiendo de ti un sacrificio. Yo solamente quiero que estés conmigo por amor. Está ese ejemplo del padre que está un día soleado cortando el pasto del antejardín y él está sudando, cansado, y ve a su hijo que está en la casa con un vaso de agua, con hielo, deliciosa, fría, así como a ese padre le gustaba. Y su hijo nota toda la intención de su padre por beber algo de agua y le ofrece ese vaso de agua. Y cuando el padre empieza a beber el agua, se da cuenta que el agua está un poco sucia. Tiene algo de barro, tal vez el niño estaba jugando y no se percató de esto y ensució el vaso mientras lo llenaba. Y su padre, a pesar de que sabe que el vaso puede tener algo de suciedad, aún así se toma todo el agua y le da gracias a su hijo por haber entendido la señal de que necesitaba beber algo de agua. Y yo creo que este ejemplo tan básico y tan sencillo es lo que sucede con nosotros y Dios. Probablemente las cosas que tú estás ofreciéndole a Él no sean las mejores. Probablemente ese esfuerzo que tú estés haciendo pareciera en vano, pero Dios está viendo la intención de tu corazón. Y la intención de tu corazón es que quieres hacer las cosas bien, que estás comprometido con Él, quieres cultivar una relación genuina con Él. Y eso es lo que cuenta. Él dice, hey, no tiene que ser el mejor sacrificio, no tiene que ser cosas que tú no puedas darme. Yo en realidad no necesito nada de esto, lo único que quiero es que tú tengas la voluntad de acercarte a mí y verme como un padre. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y no se trata de perfección, sino de mejoramiento continuo. Y el problema es que cuando nos comparamos con otras personas, podemos ver que hay gente que despega un vuelo muy alto, otra gente puede correr demasiado. Y vemos que nosotros lo único que podemos hacer es dar unos pequeños pasitos. A veces no podemos y gateamos. Y todas estas cosas pueden generarnos esa frustración. Pero Dios te está diciendo en este momento, hey, no te preocupes. Yo no estoy molesto contigo. Yo lo único que quiero es que tú estés dispuesto a tener una relación conmigo, una relación genuina. Una relación en la que tú entiendas que yo quiero lo mejor para ti y que si te das la oportunidad de seguir principios por amor y no por obligación, vas a descubrir que tu vida va a cobrar un sentido diferente. Dios no espera que tú le des algo. Abraham siente la necesidad de ver a Dios desde una perspectiva distinta, porque sucede algo curioso en el relato y es que cuando Abraham sale con su hijo y sus criados, llega un punto donde él le dice a sus criados, hey, espérenme aquí con las cosas, nosotros vamos a subir al monte, vamos a hacer el sacrificio y vamos a volver. Y a eso se le llama también un acto de fe y de creencia de que hay algo diferente, hay una razón detrás de toda esta enseñanza que Dios le estaba intentando hacer
Abraham. Luego el relato más adelante dice que Dios comprueba la voluntad del corazón de Abraham y decide decirle que no mate a su hijo. El final de la historia, Abraham no escribe Dios te prueba, sino Jehová Jireh. Dios se encarga, Él cuida los detalles, Él provee, Dios se hace cargo. Eso está en el versículo 14, dice, a este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Abraham entendió en ese momento que no se trataba de una prueba, no se trataba de ver qué tanto estaba dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo para poder demostrar la soberanía de Dios, sino que lo único que él quería era saber si realmente Abraham estaba haciendo todas estas cosas por amor y no por obligación. Haz todo aquello en tu vida por amor y no por obligación. Y haz un balance, un análisis de aquellas cosas que probablemente tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer porque no las estás guiando bajo la brújula del amor a aquellas cosas que tú quieres hacer. Y date la oportunidad de entablar una comunicación con Dios desde el amor y no desde las exigencias. Que te nazca hacer aquellas cosas que saben que son buenas para tu vida. Así te cueste, así te duela y así no lo entiendas. Dios no está enojado. Ese era el tema que quería compartir con ustedes en este espacio. Espero que este espacio sea de bendición para ustedes. Espero que lo puedan interiorizar. La idea es poder seguir profundizando ciertas ideas con ustedes, conversarlo, dialogarlo. Y yo sé que va a ser algo muy bonito para la vida de nosotros. Los queremos mucho, gracias por conectarse. No olviden dar un me gusta, compartirlo con alguna persona que ustedes consideren que les puede servir esta información. Y bueno, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.